Adi Ignatius, editor en jefe de Harvard Business Review, explica la transformación de IBM liderada por Virginia Rometty manifestando: Sam Palmisano había prometido en 2010 que IBM duplicaría sus ganancias por acción en 5 años. 2 años más tarde, a su mandato, Rometty llegó a la conclusión que por cumplir con ese objetivo terminaría perjudicando el esfuerzo de IBM para reinventarse. Rometty descartó el objetivo de su antecesor Sam Palmisano y se propuso lograr una cartera de negocios perdurables de altos márgenes. Con ese objetivo, Rometty desechó los negocios de tecnología dura y transformó a IBM en un conjunto de negocios basados en la nube. En esta misma línea, el ex líder de Apple, Steve Jobs, fue exitoso porque mientras sus competidores pretendían mayor participación de mercado, él se fijó como objetivo una mayor participación en las ganancias del sector. En lugar de una mayor participación de mercado, Steve Jobs quería una mayor participación en el excedente, en el superávit del sector. Y esto es así porque a objetivos diferentes, estrategias diferentes. Y porque lo que empieza bien, termina bien. El imperio carolingio falló en su objetivo estratégico y por lo tanto empezó mal y terminó mal. Señores, en el presente video explicaré la estrategia del imperio carolingio que corresponde a la Edad Media. Estrategias en el tiempo. ¿Y su empresa en qué tiempo está? El imperio carolingio prácticamente solo duró 43 años hasta el Tratado de Verdún, instante en el que se dividió. ¿Por qué ocurrió eso? Porque siendo su objetivo nuclear aumentar la satisfacción de la Iglesia, colocó los intereses religiosos por encima de las exigencias manifiestas de su pueblo. Esto se agravó porque las pretensiones de la Iglesia no se redujeron al campo de los principios religiosos, sino alcanzaron también sus ansias de poder y riqueza. En el año 751, Pipino el Breve, o Pipino III, con la ayuda de la Iglesia Católica, reemplazó al rey merovingio Childerico III. El Papa lo coronó como rey franco. Este reino abarcaba lo que hoy son Francia, Bélgica, los Países Bajos y la región de Franconia en Alemania. Esa ayuda no fue gratis. Pipino el Breve expulsó a los lombardos del centro de la península itálica y lo entregó al papado. Pipino el Breve muere el año 768 y sus hijos Carlos y Carlomán se repartieron las provincias. 3 años después, el año 771, fallece Carlomán y Carlos se queda como único heredero. Carlos, más conocido como Carlomagno, combatió a favor de la Iglesia y conquistó Gerona en el año 785 y Barcelona en el año 801. En la Navidad del año 800 fue coronado como emperador de Roma por el Papa León III e inicia un cogobierno con la Iglesia. Con Carlomagno empieza el imperio carolingio. El emperador Carlomagno dividió el imperio en condados, ducados y marcas. Los condes, duques y marcas cumplían funciones políticas, judiciales y militares, y en el cumplimiento de las leyes y el pago de impuestos eran controlados por los missi dominici. La clase social más alta estaba formada por el alto clero y la alta nobleza. Le seguían el bajo clero y la baja nobleza. Y luego se ubicaban los comerciantes, artesanos y campesinos. Estos últimos pagaban no solo impuestos, sino también diezmos.
El emperador Carlomagno dejó el trono a su hijo Ludovico Pío, quien gobernó entre los años 814 y 840. Sucedieron a Ludovico sus hijos Carlos el Calvo, Lotario y Luis, quienes el año 840 inician una guerra civil que terminó el año 843 con el Tratado de Verdún, en el que se formalizó el reparto de territorios. A pesar de dicho acuerdo, después de la muerte de Lotario, su hijo Luis II combatió con sus tíos y los venció. A la muerte de Luis II, Carlos el Calvo se hizo nombrar emperador de Roma el año 875. Sin embargo, esta reunificación no duró. 2 años después, el año 877, Carlos el Calvo se vio obligado a firmar capitulaciones que dieron origen a la autonomía de los señores feudales. La tierra fue la principal fuente de riqueza en el imperio. Cosechaban trigo, cebada y avena y se dedicaban a la ganadería y a la producción artesanal de armas y mobiliario. Carlomagno impulsó el arte y la recuperación de la arquitectura del antiguo imperio romano. En su gobierno se hicieron esculturas de mármol y mosaicos de estilo bizantino. Capacitó al clero y creó la escuela palatina en la que estudiaban los futuros funcionarios del imperio. Allí también, en la escuela palatina, se recopilaron las leyes de Carlomagno y las obras de Gregorio el Grande y de los padres de la iglesia. ¿Cómo explicar las actuaciones del imperio carolingio tomando en cuenta las 7 variables básicas que integran una estrategia? Veamos variable por variable. Primera variable: ¿quiénes eran los clientes del imperio carolingio y cuáles eran sus exigencias? La gran mayoría, integrada por comerciantes, artesanos y campesinos, fue olvidada. Los clientes principales fueron el alto clero y la alta nobleza. Y es por este motivo que se sobrepuso la atención de sus intereses de riqueza. Esta codicia fue la razón central de la inestable y efímera expansión del imperio carolingio. Segunda variable de la estrategia: ¿quiénes eran los competidores del imperio carolingio y cuáles eran sus fortalezas y talones de Aquiles? Los rivales del imperio eran invasores cuya fortaleza principal eran sus ataques sorpresa por distintas zonas. A pesar de estar en desventaja numérica, tenían éxito porque aprovechaban los conflictos internos en el imperio por el poder y los líos y las revueltas del pueblo del imperio. En vista que se autoabastecían, el imperio no tenía competidores extranjeros, no tenía competidores externos. Tercera variable: ¿qué ventajas desarrolló o creó el imperio carolingio? En el imperio carolingio se desarrolló la ventaja competitiva de la productividad superior en el sector agrícola y también la ventaja competitiva de belleza tradicional en la arquitectura y el arte. Cuarta variable: ¿cuáles eran los modos habituales de competir y cuál fue la estrategia del imperio carolingio? En el ámbito militar, las reglas de juego fueron las luchas basadas en la fuerza y en la sorpresa. El imperio carolingio generalmente apostó por la estrategia de guerra defensiva. En vista que el comercio internacional fue nulo, en el campo económico fue el imperio el que estableció las reglas de juego. Esta consistió en realizar inversiones orientadas a ampliar las áreas cultivables y a elevar la productividad de los recursos más relevantes. Quinta variable: ¿qué innovaron en el imperio carolingio? Inventaron los molinos de viento horizontales, los relojes mecánicos y la técnica de rotación de cultivos. Dieron origen al arte cultural occidental, combinando los estilos del mundo bárbaro, del cristianismo y de la cultura greco-romana. En el área de la administración, crearon el cogobierno abierto, emperador-clero. Sexta variable: ¿qué economías se buscaron en el imperio carolingio? Probablemente una razón de la poca duración del imperio carolingio fue su descuido en la generación de economías de escala, de alcance y de enfoque. No destacaron en la búsqueda de ninguno de los ahorros
anteriores. Séptima y última variable de la estrategia. ¿En qué procesos se concentraron los recursos y esfuerzos? El Imperio Carolingio se enfocó en los procesos de agricultura, control de pago de impuestos y diezmos, desarrollo del arte y recuperación de la arquitectura tradicional. Señores, a fin de que aumenten su comprensión de lo que acabo de tratar, les voy a dejar dos preguntas bien sencillas. Primera pregunta: ¿cuál es el objetivo más importante de su organización? Es decir, ¿cuál es el objetivo nuclear de su organización? Segunda pregunta: ¿ese objetivo está ligado directamente con la razón fundamental por la cual crearon la organización? En otras palabras, la segunda pregunta es la siguiente: ¿el objetivo nuclear, el objetivo más importante, está ligado directamente con la función esencial de la organización? Recuerden, lo que empieza bien, termina bien. Señores, les reitero mi pedido para que continúen haciendo sus comentarios. Les comunico que en nuestro próximo video trataré la estrategia del banquero Cosme de Medici, que corresponde a la Edad Media. También les hago recordar nuevamente lo que nos advirtió el hombre: muchos son los llamados, pocos los elegidos. Muchas gracias. Nos vemos. Bendiciones. Les comunico que en nuestro próximo video trataré la estrategia del banquero Cosme de Medici, que corresponde a la Edad Media.